Buenos días, hermanos. Iniciamos hoy la dirección de 5 de abril del 2020. Iniciamos con una oración. Vamos a cerrar todos los ojos y vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, en este día te damos gracias por un nuevo día de vida que tú nos regalas, Señor. Gracias porque tú tienes misericordia de cada uno de nosotros. Tú estás presente en cada uno de nuestros hogares. Tú nos fortaleces en medio de todo lo que estamos viviendo, Señor. Tú nos levantas, tú nos llenas de paz y de tranquilidad. Tú nos fortaleces porque somos tus hijos, Señor. Hemos recibido una herencia que es eterna, Señor. Y en medio de esa herencia estamos también protegidos por ti, Señor. Bendito seas en este día maravilloso, Señor, que tú nos regalas. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada hogar, por cada niño, por cada adolescente. Gracias también por la predicación del día de hoy. Gracias también por los hermanos que van a participar en la reflexión de Apocalipsis. Te alabamos, te bendecimos en este día. Alabado Dios. Amén. Bueno, hermanos, hoy le pido que vayamos a la palabra de Dios en 2 de Corintios 12:7. Segunda de Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto que acabamos de leer de la palabra de Dios de 2 de Corintios es el comienzo de la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, sabemos que en camino a Damasco tuvo un encuentro especial con el Señor Jesucristo. En ese encuentro especial que él tuvo revelaciones, tuvo visiones, y todo lo que él vivió en ese instante lo podía llevar a orgullecerse, a entender que era un privilegio que él había recibido. Por eso Dios le colocó un aguijón en su cuerpo. Por eso nos habla que tenía un aguijón en su cuerpo que le molestaba, que era como si fuera un mensaje de Satanás que lo molestaba constantemente. Y por esto él rogaba a Dios que le quitara de su cuerpo este aguijón. Pero la respuesta en su oración del Señor Jesús es: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hoy estamos viviendo cosas que ni nos esperábamos. Estamos viviendo encerrados todos, pero tenemos la gracia de Dios, que es la que nos protege, que nos levanta cada día. Gracias a Dios estamos reunidos con nuestras familias, podemos compartir, podemos leer la palabra, porque en el diario vivir estamos viviendo cosas que el mundo nos da, como son el trabajo, como son el diario vivir en el cual nos distraemos, y muchas veces ni nos acordamos de nuestra familia por estar en el trabajo, o a ratos por ahí de vez en cuando de la palabra de Dios. Es grande ver que el mundo se ha paralizado en este momento por un microbio tan pequeño. Ha hecho que el mundo se haya apartado, y aquellos países que no han hecho caso han sufrido las consecuencias. Dios es el dueño de la naturaleza. Dios puede mostrar su dominio sobre esta tierra, puede despejar todo lo que está ocurriendo. Gracias a Él podemos vivir en paz. Ahora vamos, hermanos, a cantar una alabanza. Maravillosa gracia.
de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, donde incomparable, inagotable, mi alma puede en su ser calmar. Tan precioso, rico e inefable y alto, libres para todo pecador, oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande es su poder, al corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, incomparable, inagotable, mi alma puede en su ser calmar. Tan precioso, rico e inefable y alto, libres para todo pecador, oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Bueno, hermanos, continuamos. Nos hablaba de gracia, la palabra de Dios, y nos habla también de debilidad. Tenemos un espíritu que nos ayuda en nuestras debilidades y Él nos ayuda a pedir como conviene. Fuimos sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está dentro de nosotros y es el que clama al Dios Padre. Vamos a 2 de Corintios 12:10. El 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando somos conscientes de nuestra propia debilidad, dependemos del poder de Dios, nosotros como hijos de Dios. Su poder se manifiesta en nosotros por medio del Espíritu Santo, dice la palabra, el cual habita dentro de nosotros, pues Él nos ayuda a clamar a Dios como conviene. Sabemos que el Dios Todopoderoso tiene el control de nuestras vidas y la palabra misma dice que aún podemos estar en angustias, en necesidades, en tribulaciones. Pueden pasar muchas cosas porque no sabemos qué pueda pasar en nuestras vidas de aquí adelante. Pero lo único real y lo único completo es que estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos del ser más grande de esta tierra y de este mundo. El dueño absoluto de todo el universo. Estamos protegidos por Él. Nada nos va a pasar. Podemos pasar como pasó el pueblo de Israel 40 años por un desierto y seguiremos viviendo si somos fieles a Él, si estamos creyéndole en su palabra, si estamos entendiendo que Él es nuestro camino, la verdad y la vida. Bueno, hermanos, vamos a entonar otra alabanza y esta alabanza nos dice que Dios es incomparable. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación.
adoración. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Sí, Dios, te exaltamos. Tú eres digno de recibir toda la gloria. Aleluya. Bueno, hermanos, llegamos al momento de la cena. El momento de la cena nos recuerda que el Señor Jesucristo la estableció. El Señor Jesucristo nos dio el vino como su sangre preciosa y el pan como su cuerpo, para que lo recordáramos para siempre, para toda la vida. Hoy tenemos la intervención de los hermanos haciendo una reflexión sobre el libro de Apocalipsis. Pueden aún entonar himnos, estar con su familia reunidos y también gozarse, porque la palabra de Dios, el Espíritu Santo, también nos produce eso, gozo. Y el día de hoy, en cuanto a la cena del Señor, corresponde en Apocalipsis, y me gustaría que todos fuéramos a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a ver como un pedazo de la introducción de Apocalipsis. Recordemos que Dios le reveló a Juan los eventos futuros, y aquí se nos muestran en todo el libro de Apocalipsis cosas hermosas que van a pasar en el futuro. Y quiero que leamos del versículo 4 al versículo 8 y vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 1 versículo 4 dice: Juan, el escritor, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel. Y entonces en esta primera parte podemos ver un cuadro de la Trinidad, un hermoso cuadro acá bien claro. Y la primera parte donde dice paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir está haciendo referencia a Dios Padre.
En la siguiente parte hace referencia a Dios Espíritu Santo, dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y después en el versículo 5 se hace referencia a Dios Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y de Jesucristo el testigo fiel. ¿Y qué quiere significar? Bueno, ¿qué quiere decir el testigo fiel? Acá Juan, la palabra de Dios, nos muestra y nos habla acerca de la vida terrenal que tuvo Cristo acá. Esos 33 años que Él estuvo acá, que Él vivió entre nosotros. Y quiero que nos concentremos en la siguiente parte del versículo que dice, el primogénito de los muertos. Y nuestro Señor Jesucristo vino acá a la tierra, se hizo carne y murió. Y Él murió por usted y por mí. Pero Él no solamente se quedó en la tumba. Dice la palabra de Dios que Él no vio corrupción, sino que al tercer día Él resucitó. Y es por eso que dice el primogénito de los muertos, haciendo referencia que Él es el principal, pero también el primero que resucitó con un cuerpo glorificado. Y también esa es nuestra confianza. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice que si la resurrección de Cristo no sería verdad, Él no fuera predicador, que nuestra fe sería en vano. Pero nosotros, sabiendo y creemos que Cristo resucitó y que venció en la muerte, nosotros podemos tener esperanza en Él, porque Él vive, porque Él no está muerto. Y la parte del versículo 5, en la parte de B, dice, y el soberano de los reyes de la tierra. Y la verdad es que Cristo es rey. Cristo está encima de todos los reyes de la tierra. Aunque Él permite muchas cosas en el presente, Él es soberano. Todo está al control de Él. Y dice la siguiente parte, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y Él nos amó, su grande muestra de amor fue en la cruz. Pero Él no solamente nos amó haciendo énfasis en el pasado, sino que una mejor traducción podemos decir que Él nos ama. Es algo continuo, el amor de Él. Y dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él tuvo que hacerse hombre, Él tuvo que sufrir en la cruz, Él tuvo que recibir el castigo, Él tuvo que derramar toda su sangre para que nosotros y nuestros pecados fueran perdonados. No había otra opción, no había nada más. Y dice el versículo 6 las bendiciones que recibimos de esto. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La gloria es para Él, no es para nosotros, es para Él. Y dice el versículo 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Y qué esperanza la nuestra? Que nuestro Señor Jesucristo viene. Y eso es lo que quiero que recordemos todos esta mañana reunidos, cada uno en su casa, que nuestro Señor Jesucristo viene, que como es seguro que Él murió por nuestros pecados, como es seguro que Él nos ama en el presente, como es seguro que Él resucitó, como es seguro que Él es Rey sobre reyes, es también seguro que Él va a venir por su iglesia. Y dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos que celebrar la cena del Señor hasta que Él venga. Y gloria a Dios que podemos recordar ese sacrificio, que Él murió por nosotros y que también resucitó y que tenemos vida juntamente con Él. Y que si creemos en Él, aun si morimos, dice la palabra de Dios que dormimos, porque un día nos levantaremos con Él. Y esa es nuestra esperanza, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Qué bueno que podemos tener nuestra esperanza en el Dios preexistente, el Dios que siempre ha existido. Hermanas, muy buenos días. Como iglesia y haciendo memoria a la cena del Señor, los invito a que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 4 al 6, que dice así. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono,
y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vemos, mis hermanos, como el apóstol Juan escribe a las 7 iglesias que están en Asia, exhortándolas a que estén en gracia y paz ante el trono de mi Dios, por medio de la persona de mi Señor Jesucristo, reconociendo sus atributos y la grandeza de su amor, que con su sangre nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes delante de su Padre, y que sea para Él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, para complementar esta lectura, les invito a que vayamos al libro Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que dice así. Escuchemos muy bien lo que nos dice este mensaje. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Oído, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta es, hermanos, el amor de nuestro Dios para con nosotros, que junto a la resurrección de su Santísimo Hijo nos ha resucitado a nosotros también de la muerte eterna, mis hermanos. Iglesia, que este pedazo de pan y esta copa de vino que vamos a tomar en esta mañana sea para recordar y agradecer eternamente a nuestro Dios por la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Su cuerpo, que este pan representa su cuerpo, esta copa de vino, su sangre, entregada por nosotros. En memoria al sacrificio de mi Señor Jesucristo, tomemos estos símbolos, mis hermanos. Gracias, Dios los bendiga. Hermanos, un cordial saludo de parte de Andrés y de parte mía. Queremos en estos breves momentos compartir con ustedes algo que es nuestro sentir y basados en unos versículos que están en Hebreos capítulo 19, versículos 24 y 25, hacer algunos comentarios. Los versículos dicen: y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros, y mucho más al ver el día que se acerca. Basado en esto estamos pensando y queremos agradecerles a ustedes la acogida que hemos tenido con nuestras reuniones virtuales. Sé que no es fácil sacar tiempo a veces en nuestras actividades diarias, pero esta situación nos ha llevado a que podamos explorar estas reuniones, y damos gracias porque han estado con nosotros en las reuniones de oración, en el culto que hemos desarrollado, y confiamos en el Señor que esto seguirá siendo así productivo mientras tengamos que estar en nuestras casas, y queremos animarlos a continuar y a compartir con otras personas los links y las oportunidades que tenemos de reunirnos. Entonces muchas gracias por su participación. También queremos decirles que hemos estado orando por ustedes, oramos por las familias, por la situación familiar, la situación espiritual, la situación económica de las familias, y confiamos que Dios actuará y que Dios proveerá, que Dios ayudará, consolará en su momento. También una tercera cosa que queríamos comentarles, o más bien animarlos es a que aprovechen este tiempo como familia, que puedan estar reunidos, que en torno a una mesa, encima de una cama, en la sala, puedan estar reunidos como familia y aprovechen el tiempo para orar juntos, aprovechen el tiempo también para estudiar la palabra. Por internet encontramos bastantes ayudas, o si no, alguno de nosotros podrá estar dispuestos a compartir con ustedes algún material. También pueden aprovechar el tiempo para leer la palabra en sí, con calma, con dedicación. Va a ser de mucho provecho
pueden aprovecharse para hacer preguntas, comentarios, instruirse unos a otros y a orar por esas situaciones que pueden estar leyendo y encontrando en la palabra. Y otra cosa que les animamos también, que puede ser bastante útil para la unidad en estos días, es que podamos estar llamando a los otros hermanos, que podamos estar echando una llamadita, estar preguntando por ellos, estar preguntando cómo están, a veces algunos solos o de pronto queriendo hablar con alguien más aparte de los que están con uno. Podría ayudar muchísimo el que podamos comunicarnos con ellos por teléfono. Entonces, pues hermanos, es eso, el poder aprovechar el tiempo y actividades en familia, juegos que también pueden ser bastante útiles para fomentar la comunión y aprovechar el tiempo juntos. Y finalmente también queríamos animarles a que estemos aprovechando el grupo de WhatsApp para enviar a él las peticiones de oración. Los directores de los miércoles y de los domingos van a estar muy juiciosos tomando nota de esas peticiones para que podamos después orar en grupos, orar en nuestras reuniones, orar individualmente, y también cuando sea la oportunidad que podamos estar dando gracias por las respuestas a esas oraciones y estar dando el testimonio de lo que Dios hace y está dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Mis hermanos, como dice el versículo, consideremos para estimularnos unos a otros al amor a través del estudio, a través de la lectura, a través de una llamada, a través de estar en comunión, las buenas obras, también pensando en los demás, orando por los otros, no dejando de congregarnos, estar juntos en nuestras reuniones los miércoles, los domingos. Si pueden hacer discipulados con otras personas, aprovechen las herramientas y háganlo. Y exhortémonos al amor y a las buenas obras y a todo lo que hay que hacer, viendo que el día de nuestro Señor se acerca. Pronto vendrá, no estoy hablando de que esto sea el fin, solamente sé que cada día puede ser el día en que nos encontremos con Cristo y entonces hay que aprovecharlo. Mis hermanos, de nuevo, les amamos, oramos por ustedes, un abrazo y seguimos pendientes de cualquier cosa que podamos ayudar. Estamos dispuestos a escucharles, a hablar con ustedes y se les ama mucho. Gracias a nuestros hermanos por la reflexión que hicieron sobre Apocalipsis. Ahora nos vamos a tomar un minuto para hacer una oración por esta semana, lo que vivimos. Si pecamos, si fallamos, lo vamos a poner delante de Dios. Después de haber hecho en ese minuto, terminado el minuto, la oración, podemos tomar los símbolos que hemos preparado en nuestras casas y después de tomar los símbolos entraremos a escuchar una alabanza que se titula Preciosa Sangre. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre
que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hermanos, llegamos al momento de la ofrenda y nos vamos a ir a la palabra de Dios en el Salmo 96:9, de 96:7-9. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrendas y venir a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Hermanos, de acuerdo como Dios nos haya prosperado, debemos guardar la ofrenda, dándole el primer lugar, esa ofrenda que nazca desde lo más profundo de nuestro corazón, en agradecimiento a Él por todo lo que ha hecho por nosotros. Él sustenta nuestras vidas. En estos momentos que estamos viviendo, Él tiene el control de nosotros y tiene el control de todas las personas. Aún pone en el corazón de personas que no le conocen el moverse, el tener, el sentir dolor por las personas que no tienen que comer. Y vemos que
personas que uno creería que no conocen de Dios, son generosos. Al igual que estos que son generosos, nosotros también tenemos que ser más generosos con ese Rey que sustenta nuestras vidas. No debemos olvidar que la ofrenda la debemos guardar. Si no tenemos la forma de consignarla, la debemos guardar en nuestras casas para el día en que volvamos a reunirnos en el local. Ahora vamos a orar por la predicación del hermano Andrés. Señor Dios Todopoderoso, tú nos dejaste tu palabra, Señor, y por ella tú nos guías, tú nos hablas, tú te muestras a nosotros. Gracias, Señor, porque tú le has dado a este hombre tu palabra, Señor. Gracias porque por medio del Espíritu Santo tú lo vas a guiar hoy para que Él nos lleve el mensaje, ese mensaje que deseamos, es el alimento para nuestras almas. Gracias, bendito Dios, por todo lo que tú haces. Amén. Buenos días, un saludo, que el Señor les bendiga grandemente. Nos encontramos hoy con la palabra de Dios por este medio, de manera virtual. Podemos llegar a sus en esta cuarentena, y qué bendición, como hemos venido haciendo los últimos domingos y miércoles, estudiar la palabra de Dios. Vamos a estar hoy en el orden que venimos, en el Nuevo Testamento, con el libro o la carta a Filemón. Les invito a que vayamos allí, en el Nuevo Testamento, la carta a Filemón. Vamos a ver esta carta, que solamente tiene un capítulo, del versículo 1 al versículo 25. Llame a su familia, a sus hijos, esposa, hermanos, a sus abuelos, tíos, si está con usted, a que pueda escuchar este mensaje. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Vamos a leerlos todos, pero vamos a entender con la ayuda de Dios su significado. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor.
Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestra oración os seré conseguido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar por esta linda carta que tenemos en esta mañana para compartir. Pidámosle al Señor su guía y su dirección. Necesitamos de Él. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por poder escuchar tu palabra. Porque tú abriste nuestros oídos para recibir las palabras que tienen vida eterna, Señor. Gracias por tenernos en el seno, Señor, en tus brazos, por tener tu cuidado, Señor, por saber que nuestras vidas están en ti seguras. Nada, Señor, nos podrá separar de tu amor. Somos más que vencedores, Señor, en Cristo Jesús. Ruego, Señor, que sea tu palabra en nuestros corazones, que nuestros corazones ardan, Señor, que podamos hacer tu voluntad, que busquemos, Señor, cada día conocerte más y así compartir, Señor, la vida que tú tienes en esta tierra. Gracias, Señor, te damos porque tenemos una esperanza en los cielos, Señor, que es segura, que es fortísima, que no cambiará, Señor. Gracias porque lo que tú prometes lo cumples. En el nombre de Jesús te dejamos este tiempo en tus manos. Amén. Tenemos entonces en esta carta, la carta a Filemón, vamos a ver algunas cosas generales antes de entrar en cada uno de los versículos. Primero, es una carta de amor. El versículo 1 dice, amado Filemón, a quien se dirige la carta. Versículo 2, entran otras dos personas, están con Filemón, amada hermana Apia y Arquipo. Versículo 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Está hablando el apóstol Pablo de Filemón. Y versículo 9 y 16 dice, más bien te ruego por amor. Versículo 16, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. Entonces, esta carta corta, inspirada por Dios, que envía al apóstol Pablo a Filemón, está cargada del amor, el amor de Dios. En el versículo 1, les invito a que vayamos allí, aparece el autor. El autor es Pablo. Una característica especial de esta carta es que es muy personal. Se ve el afecto del apóstol por Filemón. ¿Y por qué digo esto? Porque Pablo, el nombre Pablo, aparece 3 veces. Versículo 1, versículo 9 y versículo 19. En las otras cartas, que son más extensas, no se repite 3 veces. En esta sí. Esto lo hace más personal. Pablo, versículo 1. También en esta carta aparecen 10 personas. Me pareció importante colocar este número. No solamente está Pablo, sino que está Timoteo, Filemón, Apia, Arquipo, Onésimo, Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Demas y Lucas. Son 10 personas, aparte del apóstol Pablo, que aparecen en esta carta. Leyendo los versículos, coloqué una distribución que espero en el desarrollo de la enseñanza poder ver cada uno de los temas. El versículo 1 al versículo 3, como aparece ahí en la pantalla, situación, la situación. Del versículo 4 al versículo 7, sabiduría. Del 8 al 22, solicitud. Y los últimos versículos, 23 al 25, saludos. Entonces, 4 partes que espero poder compartirles en esta mañana. En el versículo 1, como lo dijimos, aparece el apóstol Pablo. Él es el autor humano.
El autor divino es Dios. Esta carta está inspirada por Dios, está dentro del canon. Ese es su nombre, Pablo, que es muy conocido en el Nuevo Testamento. Es una de las cartas paulinas. Como lo dije, aparece 3 veces. Es una característica especial, por esto es muy personal. Y está acompañado de alguien más, Timoteo, el hermano Timoteo. Entonces, también el apóstol Pablo dirigió 2 cartas hacia él, y era también su hijo espiritual. Timoteo también era conocido en la mayoría de las iglesias. El versículo 1 nos enseña cómo estaba él, dónde estaba él. Dice la palabra de Dios, prisionero de Jesucristo. Él se encontraba en una cárcel. Desde allí escribe esta carta. Y se cree que fue durante el primer encarcelamiento en Roma, alrededor del año 60 al 62 antes de Cristo. Perdón, después de Cristo, no antes sino después. Él escribió esa carta estando preso. ¿Preso por qué? Por causa del evangelio. En un sitio confinado, no podía salir como nosotros, en un sitio, digamos, frío, desagradable, solitario. Pero vamos a ver, mis hermanos, que Dios quería que él estuviera allí. Y no estaba allí por criminal, no estaba allí por violar las leyes civiles. No, él estaba allí por predicar el evangelio. Por eso cuando el versículo 1 dice prisionero de Jesucristo, vemos un énfasis importante, y aparece también en el versículo 9 y versículo 13, que quien lo custodiaba en la prisión o celda no era un soldado romano solamente, sino que era el mismo Señor Jesucristo. Y aquí tengo varias preguntas. La primera es, ¿cómo enfrentas las situaciones o pruebas que vives? ¿Cómo respondes a ellas a través del tiempo? El apóstol tenía una perspectiva y entendimiento claro de aceptar la voluntad de Dios, sea como fuera esta. Vemos en otros pasajes donde aparece el tema del sufrimiento, la persecución, que no hay una queja, no hay tristeza, de pronto no hay tampoco desaliento. Al contrario, vemos fe en Dios, porque finalmente Dios lo tenía allí. Al final vemos, pensando en esta palabra prisionero de Jesucristo, que Dios obra de manera exacta y experta su voluntad, porque su voluntad es soberana. Él no decía prisionero de Roma, aunque era prisionero de Roma, sino prisionero de Jesucristo. Es importante entender la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es conociendo la Biblia. Hay un versículo que también va a aparecer acá, es Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformamos al mundo, transformamos nuestra mente a través de las escrituras, de lo que Dios dice. De esa manera somos transformados, cambiados, renovados, y comprobaremos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También dice 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Este versículo me gusta mucho, porque todo lo que Dios permite que nosotros hagamos y vivamos en este mundo, cuando es su voluntad, va a traer crecimiento. Vamos a crecer. Lo que experimentó el apóstol Pablo en la cárcel, en Roma, como prisionero de Jesucristo, era santificación para él. Lo que nosotros vivimos hoy, en estos tiempos, bajo esta situación, es para santificación. Eso dice 1 Tesalonicenses 4:3. El versículo 2 dice, y a la amada hermana Apia
y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Aquí vemos que aparecen otros dos hermanos, una mujer y un hombre. Son amados por el apóstol en compañía de Timoteo y son siervos de Dios. Son compañeros de milicia, personas que tienen la misma causa en el reino de Dios. Y dice algo también muy importante, a la iglesia que está en tu casa. La iglesia estaba en las casas. En esa época no era posible estar en una bodega, en un local, en un templo o en un edificio. Las reuniones eran en su mayoría en casas. Y este es el caso. Filemón, vamos a ver más adelante, abrió su casa y recibía a otras personas para compartir de Dios. Versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el deseo de la época que es comúnmente utilizado por el apóstol Pablo, de bendición de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. En esta primera parte aprendemos que nuestras situaciones muestran cómo se está sujeto a la voluntad de Dios. Debemos, con el poder del Espíritu Santo, confiando en las Escrituras, aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así no la veamos. Dios tiene lo mejor para nosotros. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Eres como un prisionero en tu casa? Lo somos, pero porque Dios lo ha querido y es para bien. Dios tiene un propósito con todo esto. Es en el versículo 1, pero el versículo 4 al 7 nos muestra las características que tenía este hombre, sus cualidades. El versículo 4 dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. El apóstol Pablo expresa abiertamente en la carta cómo ora por él, dando gracias a Dios. Lo recuerda en las oraciones. La más alta demostración de amor hacia una persona es cuando oras por ella. Espero que ores por muchos más. Ora por tu familia, ora por la iglesia, los hermanos, los líderes. Ese es amor, eso es amor. El versículo 4 nos enseña esto del apóstol Pablo, cómo daba gracias y oraba por Filemón. El versículo 5 dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. El apóstol había oído de la buena reputación de Filemón, como un chisme santo. Había escuchado que este hombre tenía amor, primero, y fe. El amor es un distintivo cristiano que Dios derrama en nuestros corazones hacia los demás y hacia Dios. Ahí tenemos el gran mandamiento. La fe también es un don, también es importante. Hebreos dice que sin fe es imposible agradarle, que la fe sin obras es muerta y que la fe también viene por el oír y el oír su palabra. Entonces, estas manifestaciones en la vida de Filemón estaban ligadas a su relación con Dios, pero también hacia su relación con la iglesia, los santos. El versículo 5 nos llama a nosotros, y en ese momento la iglesia, los santos. En el versículo 6 vemos, y casi que la mayoría de nuestras oraciones tienen peticiones. Aquí hay una petición del apóstol Pablo en la oración y se la deja ver a Filemón y aparece en el versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Dios sabe antes de que le pidamos. Él conoce todas nuestras oraciones. Salomón pidió sabiduría. Recordemos allí en Reyes cómo el hijo de David, Salomón, pide sabiduría y Dios se la da.
Este versículo 6, aunque no aparece la palabra sabiduría, sí tiene mucha relación con la sabiduría de Dios, con el conocimiento práctico. ¿Qué pedía el apóstol Pablo? Que Filemón, en el ejercicio de su fe, en la acción de su fe, esta fuera eficaz, fuera contundente, fuera fuerte hacia el conocimiento de todo el bien que está en él por Cristo Jesús. Yo aquí coloco que una fe activa en conocer todo lo que Dios le ha dado en Jesucristo para vivir de esa manera. Si eres un creyente verdadero, nuestra bendición está completa en Jesucristo. Nosotros, como creyentes, como lo era Pablo o Filemón, estamos descubriendo las bendiciones que ya son nuestras. Es bien interesante que la palabra de Dios en varios pasajes nos muestra nuestra posición, nuestra identidad en Cristo. Si hiciéramos el ejercicio de todo lo que somos en Cristo, nos daríamos cuenta de cuántas bendiciones y cómo nuestra vida realmente está completa. ¿Tenemos necesidades en este mundo? Sí, y a veces son muchas, pero espiritualmente somos ricos. El apóstol Pablo también en Efesios capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, esa oración de Pablo por Filemón, que también puede ser nuestra oración por los otros hermanos, es para que esa fe es en conocer más a Dios y conocer todo ese bien que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Hay un versículo que vino a mi mente pensando en la sabiduría, pensando en el conocimiento práctico, y es Daniel 11:32b. Dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No estamos hablando solamente de una actitud, es un movimiento repetitivo, con intensidad leve, moderada y también vigorosa. No es una fe ciega, no es simplemente a la aventura, por hacerle, sino concentrados en Dios, contemplando a Dios, conociendo las Escrituras, pasando tiempo con Dios. De esa manera sabré quién soy yo en Cristo Jesús y de todo el bien, de todas las bendiciones que Dios me ha dado, para así poderle servir, para así poderle compartir. Dios está más interesado en nuestro carácter que en lo que hacemos, pero nuestro carácter, nuestra personalidad será también un reflejo de lo que hacemos. Esto lo vemos en el versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Y aquí está hablando no solamente el apóstol Pablo, no solamente Timoteo, quizá los otros apóstoles, otros discípulos, ¿qué tenían con respecto a Filemón? Gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces, Filemón era un hombre de fe, era un hombre de sabiduría, un hombre de testimonio y un hombre que traía un efecto hacia otros, confortaba el corazón de otros. Filemón, haciendo un estudio, ¿quién era Filemón? Filemón era un hombre miembro de la iglesia en Colosas, una persona que abrió su casa, eso ya lo dije, que tenía ciertos medios económicos. Conocía a Pablo posiblemente en Éfeso, que no queda muy lejos de Colosas. Y también parece que Filemón llegó a conocer a Dios a través de la predicación del apóstol Pablo. La carta va dirigida a él, ¿sí o no?
Y hemos visto dos cosas. La primera, aceptando la voluntad de Dios, entendiendo la voluntad de Dios como el apóstol Pablo, prisionero de Jesucristo. Y la segunda, una petición especial por sabiduría. Y aquí en esta parte vemos cómo la sabiduría nos hace altamente preparados para toda buena obra. Vamos entonces al versículo 8. Quiero volverlos a leer, versículo 8, versículo 12. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Por lo cual, es una conexión con lo que se ha venido diciendo. También el apóstol Pablo abre su corazón y es directo. Esta carta tiene una finalidad, esta carta tiene un propósito. La idea no está vaga. Hay una intención. No es una colcha de retazos de muchos temas. Aunque aparece algo importante al comienzo con respecto a Pablo y también luego con Filemón, vamos a ver cuál era el propósito principal de la carta. Y es por eso que en el versículo 8 dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Estaba preso físicamente, pero tenía libertad espiritual. Y esa libertad en Cristo, preciosa, maravillosa. Y para mandarle lo que conviene. Pero él no lo hizo así. En contraste de una obligación o una imposición, veamos en el versículo 9 que le dice Pablo a Filemón. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo podía ser, y lo fue, directo, ordenando, mostrándole que tenía que hacerlo, pero no lo hizo así. Le rogó por amor a Filemón que, versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Entonces aquí tenemos cómo vemos la intencionalidad de la carta, y es que Filemón debía, o se le rogaba en amor, que recibiese a Onésimo. Onésimo también tenía su historia. Era un hombre que había recibido el evangelio, hijo espiritual del apóstol Pablo, versículo 11. Unos años antes fue esclavo de Filemón, versículo 16. Había huido hacia Roma. Da a entender que por un robo, como fugitivo, se había ido. Él como esclavo, Filemón, su amo, lo había robado, se había ido. Pero providencialmente, años antes, él llegó cerca a Pablo y por medio de ese acercamiento escuchó a Dios y conoció a Dios. Por eso, cuando el versículo 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, la palabra engendré es nació de nuevo, una nueva vida en Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tenía un pasado perdonado por Dios, pero todavía estaba allí presente para Filemón. El apóstol Pablo le estaba diciendo a Filemón, recíbelo. Ya no lo recibas, versículo 16, como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado.
mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Onésimo ya no era el mismo. Onésimo, su significado es el que ayuda, es el significado de su nombre. Y el versículo 11 muestra eso, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, provechoso, funcional, que da fruto. ¡Qué bendición! Cuando Dios transforma una vida. Y la vida de Onésimo había sido transformada por el Evangelio, y era el momento en que volviera a su amo físico, no el amo de los cielos, el Señor Jesús, sino su amo terrenal, Filemón, por orden, por socialmente correcto. Onésimo debía volver como un creyente ahora bajo la autoridad de Filemón. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba dando una recomendación especial, espiritual, acerca de Onésimo. Esto lo muestra también Colosenses. Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9. Dice la palabra de Dios: versículo 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. La intencionalidad entonces de la carta escrita por el apóstol Pablo, inspirado por Dios a Filemón, lo vemos en los versículos 12, el cual vuelvo a enviarte a ti, tú pues recíbele como a mí mismo. Versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Y versículo 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. 3 veces aparece este verbo, recibir. Filemón debía recibir a Onésimo, y lo recibía porque esta bella carta de intercesión le pedía a Filemón que perdonara a Onésimo y le volviera a tener confianza. Esto es un mandamiento que está ligado también a una acción de Jesús hacia nosotros. Dice Romanos 15:7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Mientras leía estos versículos y lo que Pablo le pedía a Filemón, venía a mi mente la historia de un misionero en África. Este hombre, comenzando una obra en una choza, y la mayoría de habitantes estaban asistiendo a las reuniones dominicales, había también en esta aldea una bruja. Y parece que por varias veces, varios domingos, ella gritaba, hacía ruido, incomodaba la reunión. Sin embargo, el misionero animó a la iglesia a orar. Oraron por ella. Al pasar los días, veía que esto era más frecuente. Y esta mujer bruja, no solamente con sus hechiceros o sus cosas de adivinación y de brujería, buscaba impedir que la palabra de Dios llegara más, sino que también tenía un problema, y era que cogía el estiércol, cogía a todo aquello que los animales botan y se lo untaba en su cuerpo. Entonces su olor era muy feo. Un domingo, cuenta la historia, que él, enseñando la palabra de Dios, vio que la mujer entró a la choza, y todos allí reunidos quedaron expectantes, quedaron allí esperando a ver qué sucedía. Cuando el misionero bajó o dejó el púlpito, fue a ella y la abrazó. En ese momento, aquella mujer, que
estaba influenciada por Satanás, por las tinieblas, vio el amor de Dios a través de este misionero. Y de allí en adelante su vida no fue igual. Escuchó la palabra de Dios, cambió su vida como la vida de Onésimo, y eso realmente es ver a Dios obrar en la vida de nosotros. Entonces, esta historia también nos muestra una analogía, una figura. Jesús es como Filemón y Onésimo es como nosotros. Dios le dijo a Jesús, de alguna manera, recíbenos. Y él vino y lo hizo en la cruz, con sus brazos abiertos. Nosotros desobedecimos a Dios, le defraudamos, le dimos la espalda. Sin embargo, Dios nos recibió, perdonó nuestro pasado, nos hizo también sus hermanos, sus amigos, sus hijos, ya no esclavos, con una nueva posición, y nos recibió para siempre. También vemos que, como Filemón, si algo le había dañado o le debía, lo puso a la cuenta de Pablo. Jesús pagó también por nosotros en la cruz, puso a su cuenta lo que nosotros debíamos. Es una historia entre dos hombres, pero nos muestra la relación de Dios con nosotros a través de Jesús. Nosotros debemos recibir a los demás como Cristo nos recibió. No sé si de pronto tienes algo con alguna persona, algo pendiente por arreglar, una conversación, un momento de orar para que las cosas queden bien, para que no hayan inconvenientes entre ustedes. Qué importante colocarnos como Cristo y recibirlos y amarlos, perdonando su pasado, o aún si nosotros ofendimos, también pidiendo perdón. Ese es el ejemplo que tenemos acá, mis hermanos, y es un ejemplo maravilloso. Lo más seguro, y aunque no vemos, porque solamente vemos la carta, es que Onésimo fue recibido por Filemón y fue amado como un hermano en la fe. Aquí tenemos entonces una solicitud espiritual. Cuando hay una solicitud espiritual, casi siempre no es denegada. Y nosotros también podemos hacer solicitudes entre los hermanos, dentro de la confianza, dentro de la comunión. Podemos pedir algunas cosas y podemos ver a Dios obrar en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Nosotros debemos llegar a ese punto de confianza, de podernos apoyar los unos a los otros y de esta manera ver cómo Dios suple nuestras necesidades. Veamos por último el versículo 23 al 24. Vemos entonces en la palabra de Dios cómo una solicitud espiritual casi siempre no es denegada. Y eso lo tenemos aquí en la carta de la palabra de Dios. Lo último, versículo 23 al 24. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Aquí tenemos unos saludos de otros siervos de Dios hacia Filemón y los cercanos. El despido termina con saludos, una corte de varones creyentes con una misma fe en diferentes campos de servicio. Y al final pues tenemos un versículo muy, muy bonito. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Solo la gracia de Dios nos ayuda a recibir a alguien que no lo merece. Actuando así, actuaríamos o lo haríamos como Dios lo hizo por nosotros. Y es la gracia de Dios que en la vida de Filemón
recibía Onésimo. Es la gracia de Dios en nosotros que podemos recibir a alguien que quizá nos ha defraudado, nos ha mentido, ha hablado tras nuestras espaldas, nos ha maltratado. Dios en Jesucristo, en nuestra vida, lo puede recibir, lo podemos amar. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos entonces como unos saludos. Siempre deben recordar que la gracia de Dios es inmerecida, que la gracia de Dios es un poder también para vivir la vida cristiana a diario, que la gracia de Dios es supremamente necesaria cuando hablamos de relaciones o relaciones interpersonales con los demás. La gracia de Dios hace que esas diferencias, esos pleitos, cualquier otra cosa pueda cambiarse por amor, pueda cambiarse por paz, por alegría, por gozo. La gracia de Dios. Entonces, este mensaje también puede aplicarse en los momentos que estamos viviendo de cuarentena, donde no podemos tener contacto físico, pero sí podemos tener un contacto a través de las palabras. Hoy, a diferencia, en la época del primer siglo o muchos siglos después y antes, tenemos muchos medios de comunicación. Podemos alcanzar a muchos, así sea solamente una persona. Y yo quiero, a través de este mensaje, de manera práctica, invitarlo a que desde su casa le escriba a alguien un saludo, un Dios te bendiga. Si es necesario, como Pablo con Filemón, pedirle algo, pídaselo. También tenemos libertad en Cristo. Si es agradecerle por algo que ha recibido, es el momento de darle gracias. Pida por algunas peticiones que usted está elevando a Dios, pero no han sido contestadas. Creo que la costumbre, y debemos también evitar, es de mandar muchos memes. Copiamos y las personas de pronto lo ven y se ríen, pero no nos esforzamos en escribir. Y podemos escribir a través del WhatsApp, a través del Facebook, podemos mandar un video, un saludo, y estamos haciendo casi que la misma interacción que tuvo el apóstol Pablo con Filemón. Yo quiero animarla a que en los próximos días estamos en nuestras casas, que no podemos salir, que esto se puede alargar por muchos más meses, que la situación se puede volver más crítica. Desarrollemos dentro de nosotros el ánimo de escribir a otros y darles ánimo y invitarlos a la conversación. Será de mucha bendición. Entonces, eso es lo práctico. Por último, también tengamos el pensamiento y la perspectiva del apóstol Pablo con respecto a la voluntad, prisionero de Jesucristo. También, como Filemón, pidámosle a Dios sabiduría para que podamos estar preparados para toda buena obra. Y hagamos aquellas solicitudes espirituales, sabiendo que no serán denegadas. Veremos respuesta, veremos a Dios obrar a través de las personas. Y por último, que la gracia del Señor nos acompañe en los saludos, en todo momento, al reconocer que todo ha sido por Dios y para su gloria. Quiero invitarlos a orar, porque es la palabra de Dios, y oramos que esa palabra haya llegado a nuestro corazón y de mucho fruto. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, por permitirnos a través de esta historia ver cómo tú obras en la vida de los hermanos, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque desde una prisión el apóstol Pablo escribió maravillosas cartas. Gracias, Señor, porque un hombre como Onésimo, estando, Señor, fugitivo, huyendo, allí llegó tu evangelio, Señor, y lo cambiaste. Gracias por también el ejemplo de Filemón, que teniendo una posición económica fuerte, Señor, o siendo una persona sin necesidades, podía bendecir a otros, Señor. Señor, gracias
por la maravillosa realidad de que tú nos recibiste en Cristo Jesús, que perdonaste nuestro pecado, que nos hiciste libres de la culpa y la condenación. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día en tu voluntad, confiando de que esa voluntad es buena, es agradable, es perfecta, que tu voluntad nos santifica, Señor. Permítenos, Señor, no pensar en nosotros tanto, Señor, en nuestros deseos, en lo que necesitamos, Señor. Nuestra mayor necesidad es tú. Y así, Señor, viviremos la vida que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque estos días nosotros, Señor, en casa, nos damos cuenta, Señor, que la vida, Señor, es contigo lo más importante, Señor. Ayúdanos en la convivencia, ayúdanos en nuestras relaciones, permítenos ser sabios, Señor, en todo lo que tú tienes escrito y que es tu voluntad. Te alabamos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, llegamos al momento de los mensajes. Uno de los mensajes principales es recordarle a los hermanos que como no hay escuela dominical donde se reúnen nuestros hijos, que estemos pendientes de ellos, que les enseñemos la palabra desde nuestros hogares, que vean ellos que nosotros también como papás los estamos instruyendo, les estamos dando el alimento diario, que es la palabra de Dios. En el segundo mensaje es el grupo de oración que vamos a tener los días miércoles, que va a ser por el mismo medio. También le pedimos a los hermanos en no olvidar hacer el devocional cada noche, donde nos podamos reunir como familias, donde podamos orar familia tras familia por cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, gracias por esta reunión. Gracias porque hoy, aunque estamos distantes cada uno de otro, podemos orarte, Señor. Pero sabemos que en el Espíritu estamos unidos a ti, Señor. Y hoy estamos adorándote. Y hoy estamos orándote, Señor. Porque al cerrar nuestros ojos podemos ver esta pequeña iglesia reunida delante de ti, donde tú eres la cabeza de ella, Señor. Bendito seas en este día, porque tú das los medios para que podamos llegar, para que podamos escuchar también a nuestros hermanos. Alabado sea tu santo nombre. Amén.